La inflación? ¿Cómo se origina? Bueno, a ver, como Argentina ya tiene, yo le diría, 7 décadas, Sí. En cualquier momento va a ser un siglo. 7 décadas de inflación muy alta, muy alta. 7 décadas. 7 décadas de inflación muy alta. Es más, Argentina hace 30 años que, salvo los 10 de la convertibilidad, que ocupó prácticamente el tercer y segundo lugar en el mundo en tasa de inflación. O sea, una tasa de inflación tan alta que permanece durante tanto tiempo ya es parte de nuestra ADN, lamentablemente. Nos hemos acostumbrado a eso. Y parte de la decadencia argentina, del empobrecimiento, tiene que ver con que esta sociedad tolera algo que es una enfermedad, que es la inflación. ¿Y cómo hacen los otros países? Los otros países, bueno, yo le diría, hacen cambios grandes para evitar tener una tasa de inflación tan alta como la nuestra, pero nuestra sociedad... Pues, a ver, el punto nuestro es que es sistémico el problema que tenemos. Esto no es un tema de la clase política solo, de los empresarios prebendarios o de los sindicalistas, sino que la sociedad también es partícipe de este problema. ¿Cómo hacen? Bueno, tienen un poder político que hace las cosas que hay que hacer, pero hay convencimiento en la sociedad que esas cosas hay que hacer. A ver, por ejemplo, me salgo ligeramente del tema de inflación. Sí. Acá hay consenso, y yo creo que está bien, poner las tarifas donde hay que ponerlas. Porque no pagar lo que las cosas valen a la larga trae problemas. Hay consenso de que de esa manera Pero eso no sí aumenta, se puede. ¿eso no aumenta la inflación? Sí, pero Los a la larga usted iba a combustibles, tener, la luz, a la larga el usted iba a gas, terminar el agua, iba a terminar con un problema peor. Los todavía. transportes. Ahora, de esa manera, eso implica también bajar el gasto público. O sea, bajar el gasto en subsidios es aumentar tarifas. Ajá. Ahora, acá no hay consenso para bajar el gasto público de otra manera que no sea bajar tarifas, que la paga la gente en realidad. Acá uno dice, echamos un empleado público y se prende fuego el país. Entonces, cuando no hay consenso de lo que hay que hacer, es un problema hacer las cosas que hay que hacer para andar bien. Ahora, si seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo históricamente y las que hacemos hoy también, la inflación va a seguir siendo alta. ¿De cuánto fue en marzo? 2,3, ¿no? Sí. Es muy alto, ¿no? Sí, este año el Banco Central no va a cumplir la meta de inflación de... En el primer trimestre 6,7. Sí. Casi 7%. Casi 7. Lo dijo ¿Cómo dice? Aristóteles, ¿no? La inflación este año va a estar 25. cercana a la del año pasado. No va a estar muy Qué bien. lástima. Y los que se han puesto a resguardo son los políticos que se han votado una movilidad de 30.000 pesos, ya con un sueldo bastante superior Sí. a la media normal de los trabajadores, cuando está demostrado que se puede cobrar un salario equivalente al de cualquier profesional y ser eficiente en el trabajo legislativo, como en Suecia, Noruega, que son los países que tienen... Hay una cosa Le iba a notable. preguntar, más justicia discúlpeme, si distributiva. puede subir la inflación debido a la sequía. ¿Es posible eso? Porque es lo que dijo el ministro Duhovne, ¿no? Es posible. Bueno, lo que va a pasar, Es posible. si me permite, y después voy a Por las cosechas, ¿no? A eso tratar nos de referimos. de opinar sobre lo que dijeron José Luis y Gustavo. Obviamente el impacto de la sequía va a sentirse sobre el nivel de actividad, Claro. sobre el nivel de ingreso y eventualmente puede llegar a tener una repercusión en la recaudación. Gracias a Dios, imagínese lo que hubiera sido esta sequía si no hubiéramos eliminado y bajado drásticamente las retenciones en los diferentes cultivos, que aprovecho de ahí para Ha aclarar. llovido ahora últimamente, sí. Exacto. Y Diga, lo que diga. digo, la reducción de impuestos Sí. que ha ocurrido en la Argentina después de muchísimo tiempo y coincidiendo con un fenómeno bastante importante, que es, vamos a estar creciendo por segundo año consecutivo en la década y posiblemente esto lo podamos sostener muchos años más. Creo que acá coincide también Esper, por más que él crea que es un rebote y no algo sostenible. Pero lo más importante es que lo estamos haciendo con una reducción de la inflación y sobre todo con reducción de impuestos. Es decir, ya hemos bajado más de 2 puntos del producto de impuestos en los 2 años que llevamos y votamos en diciembre, la última vez que yo vine, algo hablamos del tema, una reforma tributaria. Impuestos. Bueno, hemos Yo cada vez pago eliminado... más. Hemos Impuestos eliminado... a la minería, hemos a los eliminado- financieros, A nivel hemos nacional. eliminado- A nivel No al pueblo. nacional. Perdón. La provincia es una fiesta de aumento de impuestos fenomenal. No, tampoco es cierto, no es cierto. No, es cierto, es cierto pero- lo que yo digo. No es cierto. lo Han que vos bajado. decís. No, bueno, están bajando ¿Cuál ingresos es? brutos las provincias, pero no todas. En la provincia no todas, de Buenos Aires, muchas sí. Vidal primero lo mató al campo que en una rural. Lo mató. Perdón, pero Hay déjame- 12 provincias que empecemos a subieron, completar. no, pero no me eso, digas que no, que bajaron el Primero ingreso te voy porque a no es decir la cierto. primera falsedad. Pero no es cierto, perdón, no. que es que no Espera, bajamos el gasto falsedad. público. Sí. ¿Qué?
Mira, verá, Pero el no, único gasto público que han bajado algo bajar es el que impuestos, paga la gente. bajar impuestos Sí, así que es no digo que también usted bajar baje el el gasto. gasto. Si Pero aprende nosotros a no uno, hubiéramos aprende a bajado uno, los aprende a impuestos, No el es gasto así. hubiera bajado mucho más. El gasto bajó en términos reales al mismo Mentira. tiempo que bajaron los impuestos. Miente Y tú, van a miente, seguir mentí vos bajando también. los impuestos. No es cierto. Porque hemos eliminado, hemos reducido los impuestos laborales, hemos reducido las ganancias societarias, hemos modificado las escalas y los mínimos de ganancias personales. A nivel hemos nacional eliminado el subieron impuesto a la ganancia bajaron mínima los impuestos, presunta. a nivel provincial no. Pero la por presión supuesto. impositiva global no bajó. Y para agregar, digo, gracias a los pactos fiscales que la Nación firmó con las provincias, en las que cedimos el 15%, que por supuesto correspondía, de la coparticipación de ANSES y el pacto fiscal del año pasado, este año la mayoría de las provincias va a tener un equilibrio fiscal y a partir del año que viene, las que todavía no lo tienen, van a tener superávit. Y eso también hace al déficit consolidado, no es solamente la Nación lo que hay que ver. Te pregunto lo siguiente, a ver, con la inflación que tuvimos en el primer trimestre, todos los economistas están empezando a coincidir que es bastante probable que tengamos 24 o 25%. Sin embargo, nosotros no coincidimos. En las paritarias se está discutiendo el 15, el 12, el 13. El 15 generalmente, ¿no? ¿Por qué no hacemos un aumento proporcional al que se dieron ustedes por movilidad de 30.000 pesos? Mira, yo te voy a aclarar una Así cosa. alcanzamos a la inflación. No, está muy bien. Porque Gustavo, ustedes se ponen yo a entiendo, resguardo. yo entiendo. Ah, yo por el entiendo. tema de los indicador. pasajes, dice usted, Vera. por Fui el el tema de los ¿Querés que te tercero que más conteste? proyectos de ley presenté y viví con el salario de un docente. Me parece muy bien, yo No te hubo ningún felicito. problema. Yo te voy a contestar. Primero, con un dato. Pude viajar y pude hacer Me todo. parece espectacular, te felicito. Has hecho muchas cosas, evidentemente. Los diputados, no solamente no nos dimos ningún aumento, sino que hemos reducido una vez más. Y no estoy diciendo... La venta de pasajes que era un Perdona. escándalo. No, la venta de pasajes no, Gustavo. Mira, por ahí no sepas cómo funcionaba y estás en todo tu derecho a no saber. Lilita el sábado pasado. Mira, yo te lo voy a explicar ahora. Si me dejas hablar 30 segundos consecutivos, yo te voy a explicar. Dale. Los diputados tenemos en concepto de movilidad ya desde antes, no es que ahora hemos creado un concepto de movilidad, ahora hemos reducido de 40.000 a 30.000 un concepto de movilidad. Hemos eliminado la posibilidad de canjear pasajes que sobraban. Es decir, lo que acá ha ocurrido es una reducción de los saberes que perciben los diputados de 10.000 pesos en un concepto. Pero lo más importante de todo, porque acá se habla de ¿Cuál es el gestos. salario de los diputados? Explicarle al público porque no Yo sabe. le explico al público, es Salario. absolutamente público. Son 105.000, depende de lo que paga cada uno de ganancias. 5.000 más los 100. 30.000 de movilidad. Sí, por supuesto. Bien. Los 30.000 de movilidad y para quienes viven a más de 100 kilómetros, el desarraigo, que lo que contempla es el alquiler ¿Cuánto es el del desarraigo? segundo, 20.000 pesos por mes. Bien. Así que Vos sabés son que en Suecia, que en 150.000 Noruega, pesos. Déjame los terminar, diputados- déjame terminar, por favor te pido. ¿Cómo no? Entonces, respecto, dos cuestiones. Primero, yo no creo para nada que sea un sueldo excesivo y voy a decirlo hasta con ejemplos que, por supuesto, me excluyen. Yo creo que en la medida en que nosotros sigamos teniendo diputados del nivel de Tonelli, de La Spina, de Negri, de Marco Lavagna, de Emilio Monzó, del propio Daniel Filmus, yo creo que es un nivel absolutamente razonable y hasta si nosotros pudiéramos simplemente con el nivel de salario garantizar esa calidad de diputado, yo pagaría más. ¿Y por qué un Así que me médico hago cargo, docente no? perdón, me hago cargo totalmente de este comentario en términos personales. Un médico y un docente en muchos casos pueden ganar más. Un anestesista gana mucho más, Gustavo. Cuento lo que Esas gano son yo, cuestiones. soy docente de pero me máxima parece muy antigüedad. bien. ¿Querés que te diga mi No, salario? perdóname, déjame 120% terminar de con lo que te quiero decir. Y lo segundo, que yo coincido con todos los que piden gestos, y creo que nunca es suficiente los gestos que uno puede hacer, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que nivelar para arriba y hay que asegurar una Eso, calidad. ¿por qué no le pagan a los docentes La a ley los actual, médicos la ley actual, ese salario? la ley actual, que es del año 83, fue una de las leyes que prepararon la democracia. Es la ley 22.994. La ley manda que los legisladores nacionales ganen el salario de los ministros de la Corte Suprema. Gesto es que ganemos el 40% y que lo sigamos reduciendo. Es decir, la ley manda otra cosa. Y yo estoy convencido que hay que discutir el nivel general de gasto de la política. Vos recordás que Ahora, en no caigamos en Duhalde se chicanas bajó y el no salario. confundamos a la gente. No, Duhalde Para en que la 2002 Argentina se como solucione, no tenemos que lograr que los políticos se autoflagelen. Lo que hay que lograr es que los políticos Perdón. tengan respuestas para la gente. Vos recordarás que ¿Entendés? Duhalde, La siendo gente no quiere ver presidente, que los políticos hagan cambios de Recordarás. superficie Y que vayan a las para sesiones, que después asistan tengan también, que ¿no? pasársela dando explicaciones a la justicia. Por Recordarás. supuesto. Que asistan a las Por supuesto, hay una sesiones. ley que ¿Cuánto gana un diputado? 105.000 pesos de Para dieta, movilidad más y 30.000 pesos de desarraigo. movilidad y 20.000 de desarraigo. De desarraigo. Es decir, 155.000 pesos. Ganan bien, está bien. Por supuesto que ganan bien. que Y yo ganan creo, y yo creo que está bien que ganen eso, Mirta. Yo me hago cargo totalmente y me parece, ¿por qué a los me parece docentes, absolutamente a la farandulero médica, Los
senadores ganan más, ¿no? Los senadores ganan un poco más, sí. Los senadores ganan más. Digamos, hay una gran desproporción en general en las escalas, porque hay funcionarios de organismos descentralizados que ganan más que el presidente de la Nación. Los ministros de la Corte Suprema ganan 3 veces lo que ganan los diputados y encima no pagan ganancias. Es decir, hay que realmente hacer una revisión general, pero sin lo que duda... debería ocurrir, ¿sabes qué es? Para que sea más transparente el tema de los viáticos. Según el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, un viático que no se consume termina siendo un concepto remunerativo sobre el cual habría que pagar ganancias. Por lo tanto, sobre el viático, si es en cash y no se usa, debería pagarse ganancias, porque si no estamos creando clasistas... Espera, déjame... Una casta. Castas creas. Acá hay jueces que no pagan ganancias y hay diputados y senadores que el viático no consumido se lo guardan por el bolsillo y no pagan ganancia. Cuando la gente, por ese monto de 150.000 pesos, paga la escala marginal del 35%. Y si no quieren, que se haga con muchos países de Europa. ¿Sabes cómo hacen en Europa? No hay plata para viajes. Van, tienen una suerte de crédito en aerolíneas, en Chevalier, en la empresa, y tenés una cierta cantidad. No hay plata. El diputado que viaja va contra el crédito que tiene otorgado por la Cámara a la empresa con la cual viaja, punto. Mira, José Luis, yo estoy de acuerdo, me parece muy bien. De hecho, hasta esta modificación, todos los que declarábamos, porque lo hacíamos, por supuesto. Sí, se puede. Todos los ingresos adicionales pagábamos ganancias como en la declaración jurada. Y además, digo, yo estoy a favor de discutir todas estas cosas. Me parece que lo que no hay que hacer es darles una centralidad que no tienen. Y de vuelta, es que tenés que explicar con el ejemplo, de arriba hacia abajo. Yo predico con el ejemplo, Vera. Yo predico con el ejemplo. No sin digo duda. Tu caso, estoy hablando No, pero yo estoy hablando de la institución. Y he dado nombres para ratificar el nivel de este Congreso. Usted es presidente del bloque, ¿no? Yo soy presidente del bloque del PRO. Sí. Un docente, un director de máxima antigüedad, hoy está en 45.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires, con la responsabilidad. Yo creo que tendría que ganar mucho más. Civil. Yo creo que tendría que ganar mucho más. ¿Por qué están ofreciendo el 15%? Pero estamos ofreciendo el 15%. Van a cobrar, van a cobrar 25, Vera. A este país le faltan 650.000 millones de pesos para empezar, para prender la luz. Un médico. No, es que no importa la profesión. Que tiene. No, escúcheme. Sí que importa. Sí, ¿sabe la responsabilidad que tienen los... Un diputado gana más o menos lo mismo que un director de hospital o de escuela. Y sabe la responsabilidad. Y son los lugares que tienen mayor distribución de ingresos. Escúcheme, no hay que ser hipócrita. ¿Querés decir algo? Sí. Lo más importante que nosotros tenemos que entender es de dónde salen los recursos. Entonces, es importantísimo que logremos que en la Argentina el salario medio crezca y el salario real, que cada vez la gente le alcance más con lo que gana. Y que efectivamente podamos también, planificando los recursos públicos en universidades, de la gente que formamos, no tengamos una sobreabundancia de médicos, una sobreabundancia de abogados, porque después lo que genera es que, obviamente, al haber mayor oferta y no tanto trabajo para esas especialidades, los salarios sean menores. Y por supuesto que hay que además asegurar la excelencia. Yo creo personalmente que en la clase política no va a mejorar porque vayamos persiguiendo este tipo de detalles que son importantes, que insisto, gestos sobran. Tendríamos que ganar 3 veces más de lo que ganamos y no lo estoy pidiendo. Me parece bien este nivel y yo creo que los jueces ganan mucho y creo que tienen que pagar ganancias. Lo que quiero decir es que la ley... ¿Ganan mucho? No, ganan poco y los jubilados también ganan poco. Porque durante 70 años... Igual que hay contribuyentes detrás de todo esto. Hay pobre gente de a pie que se rompa el lomo laborando. Por supuesto, pero yo acabo de hablar del salario medio de la economía. ¿Por qué no pagan ganancias los jueces? ¿Por qué? Bueno, porque se amparan, como ellos mismos son los que fallan sobre las leyes que, como la del año pasado, nosotros sancionamos para regularizar esa situación. Bueno, hablan de derechos adquiridos y siempre encuentran algún vericueto para no hacerlo, pero digo... Hace años que se vienen pidiendo. Vos querías decir algo, Horacio. Sí, respecto de los jueces, porque es un tema del impuesto a la ganancia de los jueces que lo he sostenido toda la vida. Y no nos olvidemos, si no se han modificado las cosas, que no pagan impuesto a las ganancias por una acordada de la Corte. Por supuesto. La ley los obliga a pagar impuesto a las ganancias. Se juntaron, pues son 7, 5, y dijeron, para nosotros la ley no se aplica. Por acordada, o sea, no están pagando impuesto a las ganancias. ¿De qué año es esa acordada? Te mentiría. ¿Viste? Te mentiría. No te puedo Hace decir. muchas décadas que está. Sí. Es inadmisible. Sí. Los Cuando diputados empezaron deberían a pagar pagar ganancias diputados. sobre los viáticos no Empezaron a pagar utilizados. Te acabo de decir, espérate, te acabo de decir que nosotros declaramos todos estos años, ahora habrá que ver cómo se implementa este cambio, que se firmó ayer, pero todos estos Tiene años que lo pagar venimos ganancias. declarando y se paga ganancias. No, sobre el viático no consumido vos pagás ganancias. Yo lo declaré todos ¿Sobre los el años viático que no fui consumido pagaste diputado. ganancias? Sí, señor.
No me parece que sea la general de la ley. Vos debes ser una excepción. Puede ser que no, porque diría, muchos... Bueno, yo hablo por el conjunto, no hablo por excepción. Bueno, pero yo no... El conjunto no paga ganancias. Bajo secreto fiscal solamente... Si hablamos de los jueces que no pagan ganancias, yo lo que digo es, los diputados tienen que pagar ganancias sobre los viáticos no utilizados. Tienen que pagar ganancias. Ahora, después pero te agrego... Pero hoy no pagan. Te agrego otra cosa. ¿Pero sabes por qué no pagamos ganancias? Porque la misma ley que te acabo de citar dice que el 40% del sueldo que debe ser equivalente más allá de que a yo creo que no tiene que haber nada de viático en calle, es en especie. La única ley que existe y que como gesto, ya que lo pide Vera, nosotros nos bajamos el sueldo permanentemente y cobramos el 40% de lo que dice la ley que tenemos que cobrar, esa misma ley dice que lo que cobramos tiene que ser 40% dieta y 60%, la única baja de gasto público en serio, la única baja de gasto público que hubo en serio, la única en serio que hubo, todo lo demás chamullo, es la baja de subsidios que se hizo con el tarifazo. No, espera. Que lo de los remedios del PAMI es chamullo, aerolíneas es chamullo, no son 2 pesos con 50. Son 1.500 millones de pesos. Son los 4 puntos del producto que es el Tenés que ser objetivo, hermano. 450.000 millones de pesos. Eso es baja de gasto público. 450.000 millones de pesos de subsidio. Y con esa recuperación hacer cloacas y hacer tendido de gas. No, señor, no te hablo de porcentaje. La única $700 millones por año aerolíneas. La que hizo la gente. La única baja de gasto público que hizo, siempre la hizo la gente, pero el sector privado. Siempre el sector privado, no ustedes. Siempre Así que ustedes tienen que ver mucho más. Perdón, el que habla de nosotros sos vos. Yo siempre hablo del país. No, espera. Sí, señor. Espera. Siempre es el sector privado. ¿Me reconoces o no que lo único que bajó en serio nominalmente en pesos son los subsidios? Bajamos 2 puntos el producto en impuestos. En serio. Menos impuestos, ¿qué significa? Y si no bajan los impuestos, ¿qué pasa? Gastas menos. Bajaste a nivel nacional y las provincias lo subieron todo. Están mintiendo con la baja de gasto y con la baja de impuestos. No, señor, pero te mienten a vos. Bueno, perdóname. Yo lo que te quiero decir una cosa. Yo entiendo que hacer planilla de Excel y escribir libros... Mira, no me vengas con esa. Es que yo no te vengo. Porque vos también tenés que decirle a la gente que lo que vos proponés es un ajuste brutal. Con el argumento que somos plateitos, manejamos una... No, plateísta no. Para mí vos sos como el Tano Pazman. No. Sos parte del folclore. Todos te miramos, sos un tipo que rezonga mucho, pero cuando te pongas los cortos te desgarran el primer córner. No es así, hermano. No es así. Mira, chicanitas baratas, todo lo que quieras. Pero perdón, si vos me decís que yo como de el ese Tano lado. Pazman, vos sos un mamarracho del pro. ¿Querés que te diga eso? No, si nos decís que somos kirchneristas bien educados. No me parece que sea eso lo que quiere la gente escuchar. Yo lo que te digo es, la única baja de gasto público que hubo en serio fue la baja de subsidio que la paga la gente con más tarifa. Pero en el resto no hubo ninguna baja de gasto público significativa. ¿Pero qué es significativa? 450 1.500 millones de pesos en compra de medicamentos es nada. Pero después me habla de los pasajes. Pero te das cuenta que sos incoherente. Porque son 2 mangos con 50, una batalla histórica como la del PAMI y lo nuestro es mucha plata. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, basta. Ya últimamente tuve muchos escándalos. He tenido muchos escándalos en la mesa. Hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Hablemos de sexo. Tranquilos. Y hablen de a uno porque no se entiende nada. Yo veo otros programas y digo, ay, qué horror, cómo hablan todos y aquí ocurre lo mismo. ¿Cómo? Y eso es cierto, eso. Ves muchos programas que dicen, por favor, hablen de a uno. La economía anda bien, pero mire, Mirta, yo Pero siguen, basta. Mira, hagamos 60 segundos cada uno. A ver. Realmente nosotros coincidimos con el diagnóstico. Está haciendo campaña de ahora. Yo recuerdo que en la crisis del 2002, con la angustia que había, cuando Duhalde era presidente, tomó una decisión histórica. Se bajó el salario del presidente y eso bajó el salario de un montón de personas. Sí, después que lo robó los depósitos a la gente. En un momento, no estoy diciendo que el gobierno de Duhalde haya sido totalmente bueno, que no haya tenido errores. Estoy diciendo gestos que son importantes en una familia, en una sociedad, ¿sí? Que cuando hay crisis semejante, cuando hay tal nivel de angustia, hay que predicar con el ejemplo. Porque si vos te fijás, ¿cuáles son los países que según Naciones Unidas tienen mejor distribución del ingreso? Son Suecia, Noruega, Finlandia, los nórdicos, donde esos países, los diputados cobran más o menos lo que cobra un ingeniero, un director de hospital, de escuela. Perdón, Gustavo, pero nosotros no tenemos, de verdad, yo trabajo... Qué casualidad que tienen, pero ganan todos bien, no estoy diciendo que ganen... No, pero es que no nos podemos comparar con esos países. Vos pensás que se hace por ley eso, Gustavo. Los docentes ganen 105.000 pesos como los diputados. Por eso no se enuncia, no se hace una ley para eso, la economía tiene que funcionar mejor. Mientras esto no exista, hay que predicar con el ejemplo, porque en una ciudad donde vos tenés 223.000 millones de pesos de presupuesto para 3 millones de habitantes,
compararlo con Matanza, que tiene 8.000 millones, con 3 millones de habitantes, te alcanza y te sobra para dignificar a los médicos y a los docentes al nivel que están los diputados o senadores. No sé por qué no lo hacen, porque en la ciudad el dinero sobra. Conozco de memoria el presupuesto. ¿Sobra? 223.000 millones de pesos para 3 millones de habitantes. Matanza, para 3 millones de habitantes, y no digo si gobierna bien o mal, se tiene que arreglar con 8.000 millones de pesos. ¿Me explico? Entonces tenemos el presupuesto per cápita más alto del país, donde además hay 3 millones de trabajadores bonaerenses que aportan ingresos brutos a engrosar ese presupuesto. Por lo tanto, vos tenés un presupuesto en educación y en salud lo suficientemente alto como para que se le dé un salario digno, por ejemplo, al jefe de guardia del Hospital Piñeiro, a los médicos que realmente están haciendo un trabajo extraordinario, con una responsabilidad civil y penal muy grande, como la que tiene un director de escuela, por ejemplo, que está a cargo de 1.000 chicos, de 2 turnos, que si paga... Usted es maestro, ¿no? Yo soy maestro de grado hace 34 años, y salvo los 4 que ejercí. Como legislador ejercí... ¿Dónde está? ¿En qué escuela? En la escuela 10 del 21, la Arrasaba 5001, entre la Villa 20 y los Monobloc, el barrio Papa Francisco, a Dios gracias, porque se está empezando a urbanizar, y los Monobloc. ¿Dónde está? ¿Para qué lado está? ¿Por dónde? ¿Cerca de dónde? ¿Vio dónde está la plaza del avión? Sí. Cruz, sí. Ahí, a la vuelta. Ajá. Sí. Ahí estoy hace 14 años. ¿Qué grado tiene? Sexto grado. Sexto. Tengo sociales y tengo naturales esta vez porque tenemos 3 grados. Habitualmente tengo sociales y lengua. Y estuve también trabajando en Ciudad Oculta, estuve trabajando también en 1114. ¿Y están buenas relaciones con su santidad actualmente usted? Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, estuve en marzo. En una época iba mucho, ahora va menos, ¿no? ¿O sigue viajando? Voy más acotado porque obviamente tengo que viajar un viernes y volver un lunes, digamos. ¿Por qué iba tanto? ¿Por qué es tan amigo de... Porque participo... A ver, no, en realidad voy... ¿Era amigo de antes usted? ¿Se conocía? Sí, éramos amigos de antes, sí. Con Pontífice. La verdad que sí, la verdad que yo te lo dije por teléfono la vez pasada, a Bergoglio lo conocimos en una situación muy crítica. Nosotros veníamos denunciando el trabajo esclavo cuando nadie lo denunciaba, ni siquiera había ley de trata. La Alameda se especializa en eso, ¿no? Bueno, tu nieta hizo una serie que trata sobre EDA, EDA trata sobre la trama oculta detrás de la moda. Y justamente tiene que ver con la historia de la Alameda, aunque no la mencione, hasta inclusive en algunos de los... La esclavitud de los... Exactamente, lo que hay detrás de la moda, digamos, a veces, ¿no? Y ahí recuerdo que en el 2006, 2005, Alicia Pierini, que era defensora del pueblo, y muy pocos realmente apoyaban el trabajo que estábamos haciendo, hasta que hubo un incendio, no sé si recordás, el 30 de marzo del 2006, que es el que EDA recuerda, donde hubo 6 chicos que murieron calcinados en la calle Lilviale, en Caballito. Me acuerdo. Y a partir de ahí empezamos a tener atentados de algunos muchachos que dirigían marcas, algunos que estaban vinculados a la Salada, que en realidad estaban vinculados a los 2 lugares, y bueno, en un momento de muchísimo riesgo, porque tuvimos muchos atentados me refiero a tiros en nuestra sede, golpizas indiscriminadas a testigos de causa, porque nosotros no adquirimos recién la personalidad como fundación en el 2012 solo para ser querellantes en las causas y no exponer a las víctimas a que tengan que denunciar y después se tengan de alguna manera que aguantar presiones de todas estas mafias, ¿no? Y en aquel momento me acuerdo que estábamos por denunciar una red de prostíbulos que había alrededor de la Superintendencia Federal de la Policía, muy pesada, donde además vendían estupefacientes, había víctimas de trata, había menores, y la verdad que ya no teníamos espalda porque habíamos tenido demasiados aprietes. Y en aquel momento le mandamos una carta, recuerdo, a Jorge Bergoglio, que inmediatamente nos atendió, nos sorprendió gratamente que estuviera muy familiarizado del tema a nivel nacional, no solamente el tema trata, sino también el tema venta de bebé, tráfico de órganos, un montón de cuestiones que nosotros veníamos investigando, y que inmediatamente se pusiera a disposición. De hecho, el 1 de julio del 2008 hizo la primera misa a favor de las víctimas de trata, con cartoneros, con costureros que habían salido de talleres clandestinos, y hoy, a Dios gracias, en todo el mundo ya está empezando a considerarse a estos delitos como delitos de lesa humanidad. ¿Cuándo va al Vaticano? ¿De qué habla con su santidad? De muchas cosas. ¿Le cuenta cosas de la Argentina? Hablamos de Argentina. ¿Sabe todo lo que ocurre en Argentina, su santidad? Sí, la verdad que sí. Aparte de todo. No, aparte el diputado no me puede dejar mentir de que hay muchos funcionarios del gobierno. Pero ahora va menos, me dijeron, ¿no? ¿Cómo? Ahora va menos. ¿Quién?
usted a visitarlo. No, fui en marzo, fui en enero, voy cada 2 meses, ¿te parece poco? Como que pero voy cuando me invita al Vaticano, pues yo no tengo medios para, no gano 105.000 pesos y 30 de movilidad, gano como maestro de grado, máxima antigüedad 18.860 pesos por turno. O sea, en total juntaré 36, 37.000 pesos con suerte, con máxima antigüedad, ¿eh? ¿Sí? Tengo que ganar un diputado porque fui diputado. Usted fue mencionado por una persona que estuvo en nuestra mesa hace pocos días. Sí. ¿Usted quiere hacer su descargo? Sí, por supuesto. El primer descargo lo hice naturalmente, inmediatamente en la justicia. Hice una denuncia por calumnias e injurias que se está tramitando en el juzgado de instrucción 34, como fue por sorteo, y la Fiscalía 6. Y aclaro que no estoy ni imputado ni acusado absolutamente ninguna causa, que fueron difamaciones absolutamente absurdas. ¿De dónde salió esa versión? ¿Cómo nace? ¿Cómo se origina? Y esto tiene que ver con que probablemente la difamadora se mueve en el mundo de gente que le afectamos muchos intereses. Vos pensás, Mirta, que yo fui el autor de una ley para cerrar todos los prostíbulos de Capital Federal. Vos pensás que un montón de prostíbulos que había en Recoleta, frente al cementerio de Recoleta, que sacaban muchas ganancias, los hemos cerrado, y que inclusive el dueño de Madajo la semana pasada cayó preso, lo mismo Black, lo mismo Stavros. Inclusive yo me reía porque en un momento escuché en ese programa que la difamadora decía: se quedan con los prostíbulos. Se está refiriendo a Stavros, un prostíbulo que estaba a la vuelta de Recoleta, donde se rescataron menores, donde fueron presos los tratantes y donde la justicia resolvió la reutilización social, que está claro, el que va a tomar posesión de ese predio va a ser la Defensoría del Pueblo, con apoyo del gobierno de la ciudad y de la Alameda, porque tenemos una mesa interinstitucional donde estamos trabajando estos temas, para armar un centro de orientación de víctimas. Entonces les duele, de alguna manera, que lugares que antes eran de trata, de violación de la dignidad, de la libertad. Exactamente, muchos negocios, y no es la primera vez. Recordá que en la época que denunciamos trabajo esclavo empezaron con toda una campaña de se quedan con las máquinas, es más, hubo toda una campaña incluso falsa en la prensa, que cuando falló la Cámara nadie lo publicó. ¿Y cómo se mantiene la Alameda? ¿Cómo se mantiene la Alameda? A pura voluntad. A pura voluntad. Pero dinero necesitan, ¿de dónde sale? Usamos muy poco dinero, muy poco. Tenemos algunos convenios muy escuetos, digamos, con algunas intendencias que capacitamos, efectivamente, a la policía local, capacitamos a funcionarios en tareas que tienen que ver con prevención de trata. Usted es ex legislador, ¿no? Ex legislador. Por bien común. Sí, es legislador. No mandato cumplido, porque pienso que cuando uno dice mandato cumplido es una especie de tráfico de influencia. Es legislador y maestro de grado a mucha honra. De haber vuelto a mi trabajo y haber cumplido con la promesa que hice en campaña. De hecho, cuando encabecé la lista de legisladores con Pino y Lirita, la condición que nosotros pusimos era esa, que íbamos a vivir con el salario de un director de escuela, que íbamos a promover esa ley. De hecho la promovimos, y de hecho en diciembre del 2014 se discutió. ¿Hay algo que le molesta? Perdimos 47-4, perdimos 47-4, ahí nos dimos cuenta que en algunas cosas no hay grieta, pero nosotros ante escribano público, y lo puedo mostrar y está accesible para cualquiera que lo quiera ver, todos los meses devolvía 60% de mi salario ante escribano público a organizaciones de la sociedad civil que no eran la Alameda, o sea, otras organizaciones. Epa. Por ejemplo, a los familiares de la tragedia de Once, por ejemplo, a Templo, por ejemplo, a comedores infantiles, a merenderos, a un montón de instituciones, 1,5 millones de pesos de mi bolsillo. Usted se ocupa de los niños pobres, ¿no?, en nuestro país. Trabajamos con gente en situación de calle, trabajamos con personas que son víctimas de trata. Hace 34 años que soy maestro, 30 en ejercicio. ¿Se ocupan de chicos? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un comedor comunitario hace más de 15 años. Además de tener un montón de talleres gratuitos de apoyo escolar, de danza, de ajedrez, etcétera, etcétera, que lo pueden conocer. Directorio y La Carra, funcionamos todos los días de 9 hasta las 7, 8 de la noche. Y bueno, y hay mucho voluntariado, y la verdad que está bueno, porque hay gente que lo quiere y hay gente que no lo quiere nada. ¿Usted por qué? Y porque probablemente hay gente que hace culto del dinero como parte de su vida, qué sé yo. Yo me hice amigo de Bergoglio, y Bergoglio creo que de alguna manera lo que más se estima de la Alameda es que muchas cosas las hacemos totalmente a pulmón. Por ejemplo, un antro que era tremendo, las casitas de Río Gallego, cuando yo cuento detalles de cómo nosotros cerramos las casitas de Río Gallego, la investigación, fue en un micro, con los compañeros viajando 36 horas, durmiendo en la casa de unos vecinos,
como muchas investigaciones que se hicieron. Prácticamente no había recursos. Los periodistas lo saben porque siempre les hemos brindado gratuitamente la información. Y así sigue siendo hoy. Muchísimas, por ejemplo, Alameda existe hoy en 10 provincias. No me gustó lo de la palabra gratuitamente. A los periodistas les hemos dado gratuitamente la información. Gratuitamente, digo, no, claro, gratuitamente porque hay organizaciones que hacen... No, porque hay organizaciones que podrían hacer una investigación o personas individuales que hacen una investigación y de alguna manera, bueno, piden una especie de alguna manera resarcimiento por eso. Nosotros nunca hemos tenido un montón de investigaciones que fueron tapas de muchos diarios que apuntaban al tema del narcotráfico, trabajo infantil. Por ejemplo, hemos sentado el primer precedente de un campo que está incautado de más de 80 hectáreas en Batán y Sierra de los Padres, donde había trabajo infantil de menores, trabajo esclavo de migrantes, y el juez federal, Inchausti, con muy buen tino... Mar del Plata, al lado de Mar del Exacto, Plata. con muy buen tino, en lugar de sacar a toda la gente, dijo, no, mientras se tramita la causa, que esta gente trabaje, que los chicos vayan a la escuela, que se mejoren las condiciones de vivienda y que trabajen conforme al convenio colectivo de trabajo. Y así está ocurriendo. Y me parece muy bien que así está ocurriendo porque cuando prometían en campaña Cambiemos y otros partidos recuperar lo robado, todavía estamos esperando una ley de decomiso efectivo como la que funciona en Italia, donde hay un instituto del Estado que administra los bienes decomisados. ¿Por qué no se votó esa ley? A ver, ¿le quiere decir algo? Vera, quería hacer otra pregunta de tipo más bien político, porque hay una cosa que no entiendo de vos. Sí. Vos sos una persona cercana a Bergoglio, ergo debes profesar la religión católica. Así es. Bueno, en la religión católica se hace un culto del respeto al prójimo, del cuidado del tercero, etcétera. Así es. Yo he visto que en su momento vos participaste de un espacio lista con Guillermo Moreno. Así es. Bueno, Guillermo Moreno es una persona que, más allá de que ha recibido el segundo procesamiento, es una persona que se ha comprobado, faltará que la justicia lo haga finalmente, pero todos los que nos dedicamos a la economía lo sabemos, ha maltratado gente a patadas en el INDEC. Ha estafado a los jubilados, porque al haber él dibujado la inflación, los bonos que ajustan por inflación que tienen los jubilados pagan menos de lo que pagarían, o sea, también nos llevó a estafar a los jubilados. Tercero, con sus políticas demenciales de restricciones a las exportaciones, fundió a centenares de productores de trigo, a centenares de ganaderos. Digamos, un tipo que ha generado tanto mal. ¿Cómo hace qué haces vos con una persona así, siendo un tipo que profesa la religión católica con la devoción que aparentemente vos la profesás? La verdad que no me cierra. José Luis, yo respeto mucho tu opinión, creo que algunas cosas las tendrías que discutir directamente con Guillermo. Yo te digo lo que yo conozco de Guillermo. Guillermo vive en la misma casa en donde vivió. Pero no estamos hablando de eso, de la corrupción, estamos hablando de una persona cuyas políticas trajeron como consecuencia ciertas cosas que nadie discute, salvo que sea negado. No, pero contestame eso. ¿Vos lo negás? Si no puedo responder. No, ¿vos negás eso que haya pasado? ¿Te puedo responder? ¿Vos negás que se dibujaron los números del INDEC y por lo tanto se estafó a los jubilados? ¿Te puedo responder? No me hablé de la corrupción o no, mi pregunta es muy concreta. Una persona que ha maltratado a la con el mal y con la corrupción. Maltrataba a los empresarios con un revólver sobre el escritorio. Eso está filmado con guantes en una asamblea de papel prensa. Yo no te hablo de corrupción. Suponete con guantes que sea de box. Perdón, yo lo viví en un estudio de televisión. La verdad que no me cierra que vos hayas estado con él. A ver, Silvia. Sí, porque... ¿Vos lo viste eso? Pero lo viví cuando lo echó a Martín Tetaz y le dijo, vos te vas de este estudio. En mi programa, cuando había además que llegó como con una patota y después lo vi yo simplemente, ¿cómo me cerrás en un eso? BM impresionante, él hablando de la oligarquía, yo no podía creer. Miraba cuando lo vi en el parking de Canal 9, dije... Igual la pregunta es, ¿cómo es que hace para hacer eso? Sí, a mí también eso me cuesta... Bueno, yo compartí, te digo, en la legislatura con una legisladora, y en el mismo periodo la legisladora le encontraron 4 propiedades, una en un country, 13 direcciones de fundación con 10 empresas, acaba de ser imputada por enriquecimiento ilícito y es la que encabezó la lista de diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Graciela Ocaña acaba de ser imputada por el fiscal Direlo, ¿sí?, por falseamiento malicioso de declaración jurada, actividad económica incompatible con su actividad de funcionaria pública porque estaba en una empresa de construcción en la cual se le adjudicaban de alguna manera refacción de escuelas secundarias en Pilar con el intendente Ducote,
Y además no puede explicar, no ya las propiedades, no puede explicar el efectivo, porque yo ganaba lo mismo que yo. No creo, de Locaña no lo creo. Guillermo Moreno vive, puedo responder, está imputada, que no lo publiquen acá no significa que no sea realidad. Acaba de ser imputada la semana pasada por el fiscal Dilero, sí, esto salió en algunos medios porque parece que algunos, de alguna manera, cuando son imputados por un cabezal de una máquina, salen en la tapa de todos los diarios, hay otros que tienen de alguna manera alguna especie de protección, digamos. Pero lo cierto, objetivo, estoy contando datos de la realidad, pueden ir a averiguar. Fue imputada a pesar de que se presentó con los papeles y no condice su declaración jurada con la cantidad de bienes que tienen ni con el salario que tenía. Bien, Guillermo Moreno sigue viviendo en la misma casa donde vivió siempre. No tiene ninguna causa por enriquecimiento ilícito. Lo demás que plantea José Luis es materia opinable y es más, le propongo que hagamos un debate con Guillermo Moreno, no es el telepacio, estamos en una cena, creo que no, yo no vine a defender a Guillermo Moreno. Mira, los contribuyentes argentinos están pagando impuestos solo para que el INDEC de hoy de Todesca, y yo se paso, Todesca está haciendo una gestión brillante en el INDEC, pero los contribuyentes, que pagamos impuestos para que haya un INDEC, estamos pagando impuestos para que el INDEC reconstruya las estadísticas que destruyó Moreno, o sea que pagamos impuestos 2 veces por lo mismo. Entonces, eso nadie lo niega. Hoy el INDEC trabaja para reconstruir estadísticas. La sacaron a la que conducía todo, no es un invento. De hecho, está procesado por segunda vez por lo mismo. Entonces, no me digas que esto está por verse. Por eso, yo te lo digo, lo hizo. Discutí directamente con él. De nuevo, no, pero que a mí mi interés no era discutir con Moreno. No quiero discutir con Moreno. Quiero preguntarle algo ahora. ¿Cómo te cierra? ¿Cómo te cierra vos? A ver, ¿cómo te cierra a vos que estemos pagando 250.000 millones de pesos de intereses de timba financiera de la letra del Tesoro? Que tus impuestos, los míos, los de todos los que Gustavo, ¿de qué timba? ¿Cómo te cierra? Es de la timba. ¿Sabés cuál fue la timba? El gobierno de la persona que estás defendiendo vos. El mejor defensor del gobierno de la mesa es él. Gracias. Gracias, perdón. Vamos. Escuchame, Gustavo, la verdad que es difícil saber por dónde empezar, digamos, de las cosas que decís, pero de esto último, venís de defenderlo a Moreno. Sí. Venís a defenderlo. La gente cuando va a la vos estás hablando y vos estás criticando de alguna manera la toma de deuda. Que la toma de deuda no es ni más ni menos. O que tenga Perdón, espera, hablaste 45 minutos y bastante escucharte. Entonces, por favor. No es ni más ni menos que un mecanismo de financiamiento alternativo al de la inflación. Que por supuesto yo tengo un juicio de valor bien diferente, ¿no? La inflación que contribuyó a generar y a perpetuar tu amigo Moreno como el impuesto más impopular y más injusto de la clase que vos decís defender. Y que no escucho, perdóname, y que no escucho que vos critiques ahora. El financiamiento, Sturzenegger no nos llegó al el financiamiento actual con deuda pública es lamentablemente una forma de sustituir al impuesto más injusto de todos, que es el de la inflación, para poder gradualmente reducir el déficit que se patinó Moreno con sus amigos. La verdad entonces, es concreta. Cuando la gente va al almacén, por favor, es decir, está muy bien que vos trates de tirar títulos. Está muy bien, pero trata aunque sea de tener un poco de coherencia histórica. ¿No te parece incompatible que el secretario de Comercio tenga vinculación familiar con la Anónima, una de las cadenas de supermercados? Escúchame, a mí lo que más... ¿No te parece incompatible? A mí no me parece incompatible que haya un... A mí no me parece incompatible que haya un gobierno de gente que a través suyo, de sus familias, ha trabajado, ha contribuido al país y hoy está sirviendo desde la función pública. Lo que me parece incompatible es un gobierno que haya sido una banda que revolea bolsos en los conventos, ver el cual vos no hablás y cada vez que podés defender. Entonces realmente eso es lo que a mí me genera mucho ruido. O la bolsa que le encontraron al funcionario Martiniano Molina el Jueves Santo. Tiene razón, Mazón. Perdóname una cosa. Y lo segundo que te quiero decir es... Que no lo publiquen los diarios no significa que no existe. Pero no, olvidate. Hay bolsos de los porque dos lados. Los diarios pueden publicar todo lo que quieran y seguramente la corrupción... Escúchame, no, pero parece que sí. La corrupción no se radica... Perdóname, pero deja hablar un poquito. La corrupción no se radica de un momento para otro. Lo que sí cambia es la actitud que se toma frente a las investigaciones de la justicia. Vos podés nombrar todos los casos que quieras de investigaciones de este gobierno, que las va a haber y va a seguir habiendo. Y eso será un buen signo. Ahora, lo que nunca vas a encontrar
es un funcionario que se escude ni en los fueros, ni que se ande escapando, ni que se quiere ir del país. Están llenos de offshore, no predican. ¿Y qué tiene que ver que estemos llenos de offshore en la medida en que se declare? ¿A vos te parece que es legítimo? Me parece totalmente legal y legítimo. ¿A dónde está la legítimo? Sí, ¿a dónde está la legitimidad? Bien. ¿Qué es lo que te parece legítimo? No, tiene una confianza en el país extraordinaria. El legítimo es hacerte plata que no es tuya. Eso es legítimo. Tener plata tuya declarada en otra parte del mundo no tiene nada de malo. Perfecto, te aclaro que tu primer candidata a diputada en provincia de Buenos Aires está imputada por enriquecimiento ilícito. La primer candidata a diputada, que es miembro de mi bloque y que es una persona destacable, irá las veces que haga falta, como siempre lo hizo, a dar las explicaciones que haga falta. Igual. Y seguirá cumpliendo el rol corajudo y valioso que cumple para seguir desentrañando la corrupción sindical y de tantos otros casos. Perdón, pero no me vas a comparar. No me vas a comparar, digamos, si hubiera algún caso de corrupción dentro del gobierno que mismo, no podemos comparar una banda de delincuentes como fue el kirchnerismo que asaltó el país, por Dios. Pero además, si vamos a hablar de corrupción, no podemos ir hasta el Vaticano con la corrupción. Hoy nadie tiene las manos libres, nadie tiene las manos limpias. Silvia, si vamos al Vaticano... ¿Vos te sentías espiada y hostigada por el kirchnerismo? Absolutamente. Sí, ¿no? Bueno, espiada estábamos... Yo también, de hecho, te denuncia. ¿Cómo? Con este gobierno. En los dos gobiernos pasó lo mismo, pues así siguen estando los mismos personajes, lamentablemente. No creo que sigan estando. Hubo algunos cambios dentro de la CIE. Muy poquitos, no tantos. ¿Vos crees? No, yo creo que hubo bastante. De hecho, Carlos Pani escribió hace un año una nota sobre espionaje ilegal donde aparecen los mismos protagonistas que estaban el año anterior, el año anterior, el año anterior. Sí, bueno, pero también se renovaron. ¿Te acordás cuando vino la AFI? Cambió bastante. Sí, pero entraron un montón nuevos que decíamos, ¿cómo van a saber cómo espiar? ¿Cómo van a saber qué es lo que tienen que hacer si nunca hicieron el curso para saber hacerlo? Lo único que van a hacer son espías. Es decir, espías telefónicas, que la verdad es la cosa más rata que hay. Tomar a la gente común como nosotros y espiarles su vida privada. Absolutamente. Debe haber pocas cosas más deleznables y miserables que eso de espiar a la gente. Y esto lo vienen haciendo desde tiempo. Mira, si seguís con ganas de hablar, yo te voy a pedir también explicaciones, ya que hablaste de Ocaña. Ya que hablaste de Ocaña, ya que hablaste de Ocaña, también me gustaría pedirte explicaciones sobre tu vinculación y tu aparente amistad con los Moyano, ¿no? Que vos, no, por eso. Eso también sería bueno. Hace muchos años, de hecho la tengo. Que des una opinión seguramente defensiva como la de Moreno. Sí, por supuesto. Dale. Inclusive cuando encabecé la lista de UNEN, ya tenía relación en la CGT, hacíamos la campaña nacional contra el trabajo esclavo, donde hemos denunciado más de 600 establecimientos donde había esclavitud. De hecho, la causa de la Salada tuvo mucho que ver esa denuncia. ¿Te fuiste de viaje con los Moyano también? ¿A dónde? No sé, pregunto. No, digo, como estás tan enterado de tantas cosas, de tanta gente, parece que los Moyano... Digo, si tienen ganas de tapar una olla y que salga... Te has ido realmente... Estoy saboreando este plato que está riquísimo. Pero hablemos de tema. No te vamos a poner incómodo. Pero es que de verdad, si quieren... La campana, porque no me hacen caso.